Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso que escucharon se llama Hey Homie. Es lo más reciente de Sophie Tucker dentro de su disco llamado Bread. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Porque es un acrónimo. Algo de Be Real, Energetic and Dance. Ese es el acrónimo. Be Real, Energetic and Dance. Así versa el nuevo disco de Sophie Tucker, que es una maravilla. Los sencillos que han sacado, ya escuchamos el día de hoy, escuchamos esto, Hey Homie. También ya escuchamos, para aquellos que querían escucharlo en esta estación, Spiral y Throw Up Some Ass. También Throw Some Ass es también el primer sencillo del Bread. Así estamos comenzando. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes. En serio, es un gusto. O sea, se los digo de corazón, que es una maravilla el poder estar con ustedes esta mañana aquí en Real. Para aquellos que nos están escuchando en las distintas plataformas. Tenemos un montón de plataformas y eso me da mucho gusto. Así que las repasamos, si quieren, con ustedes para que no haya duda al respecto. En radio-real.com. En radio-real.com pueden ustedes entrar para que no haya problema y nos puedan escuchar y nos puedan mandar mensajes a través de Radio Garden, a través de Claro Música, para que estemos todos sintonizados. Estoy intentando en este instante, por eso me escuchan un poco evadido de lo de diario aquí. Estoy en este instante poniéndoles las distintas formas para que también nos puedan ver y escuchar en Twitter. Sí, porque también tenemos la posibilidad de que nos vean y nos escuchen a través de Twitter, en donde, ya saben ustedes, a través de mi Twitter, que es Geoliveros. En un momento más les pongo ya para que puedan ustedes sintonizarnos a través de ese servidor y ya que nos puedan ver, porque pues, de eso se trata también, ¿no? Que nos puedan ver y escuchar. A mí me dará mucho gusto que así sea. Ya lo estoy haciendo en este preciso instante. Espero que funcione y que ahora sí ya nos puedan ver. Y si no nos pueden ver, ya saben, en Instagram, en Geoliveros, ahí para que no haya duda al respecto. Por alguna razón no quiere el Twitter, ya lo arreglaré en un momento más. Pero para los que nos están sintonizando a través de las distintas vías de comunicación auditiva, gracias a la gente que está en Washington, en Guadalajara, en Celaya, en Cancún, en Zapopan, en Puebla, en la Ciudad de México, en Uruapan, en Ciudad López Mateos, en Ojo de Rana, en La Cañada, o en mucha gente en Guadalajara, en Valle de Bravo, en Campeche, en El Paso, en Xochimilco, en Tlalpan, en Aguascalientes, en fin, en El Pueblito, en León, en Puebla, en fin, una cantidad brutal de gente, y me da mucho gusto el poder estar con ustedes esta mañana. Ayer comenzó la convención republicana, en donde se van a aprobar los estatutos o el plan, la plataforma con la que gobernaría Donald Trump del 2025 a el 2029, en su segundo periodo como presidente, y ahí lo recibieron con una ovación. President of the United States, Donald J. Trump. Tomorrow all the things were wrong. I'd worked for all my life, and I had to start again. Just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. Be an American, where at least I know I'm free. Don't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. Sing
United States. He is here tonight to show his courage, his defiance against somebody who tried to kill him. You will not take this man down. He has the courage, the strength, and he will be the next president of the United States. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea. Ladies and gentlemen, the 45th President of the United States and soon to be the 47th President of the United States, please welcome Donald J. Trump. Ahí tienen a Donald Trump con una canción que le hicieron, con la plana mayor del Partido Republicano. Ahí se encuentra pues todo el mundo, su familia muy cercana, Eric, obviamente Don Jr., que a propósito hablaremos de él en un momento más, su nuera, Tucker Carlson a un lado, en fin, todo el mundo alrededor de Donald Trump, que hizo su primera aparición el día de ayer, luego del atentado del sábado pasado. Demacrado, cansado, con un vendolete en la oreja derecha después de ese rozón de bala que recibió. Él dice que perdió una parte de la oreja. Se supone que esa venda desaparecerá el jueves cuando Trump dé su discurso allá en Milwaukee, en donde se encuentra la plana mayor del Partido Republicano, que ha aparentado ser más moderado en los distintos discursos que se dieron a partir del día de ayer. Antes de ir a los discursos y antes de ir con el nominado a la vicepresidencia, pues pasan cosas curiosas dentro de la convención republicana. Escuchen ustedes aquí a un sacerdote el día de ayer dando la bendición. Por favor. Great pleasure to be here. Great pleasure to see President Donald Trump safe. And if I may, before the benediction, give you this promise. You're going to be so blessed. You're going to be tired of being blessed. I guarantee it. Imitando a Trump, este sacerdote diciendo van a ser todos tan bendecidos. Trump con una sincera sonrisa, de esas que pocas veces salen en su cara desde el 2015, que se lanzó en búsqueda de la candidatura republicana a la presidencia por vez primera. Todo un partido rendido ante Trump. Y es muy importante esto, porque luego pensamos nada más en lo que sucede en México sin percatarnos que este tipo de fanatismo sucede ya en todas partes del mundo y que este tipo de situaciones terminan por ser muy complicadas para quienes no están a favor de ese fanatismo o a favor de esa ideología política. Ya lo iremos viendo en los distintos días. Ayer el tema de la convención fue Make America Wealthy Again. Háganos ricos de nuevo. Porque recuerden que una de las partes que siguen dentro de esta discusión que hay en la Unión Americana sobre el fracaso de Joe Biden es que a la gente le alcanza menos, que no tiene dinero en su bolsillo y que lo que tendría que importar es tener el dinero suficiente para poder combatir la rampante inflación que existe en la Unión Americana. Esto pese a que se han creado una cantidad brutal de empleos en los últimos años y que la inflación ha ido bajando poco a poco. Cierto es
que el aumento de los precios tiene que ver con las enormes ayudas económicas que dio el gobierno de Biden, pero también el gobierno de Trump. Y en esos casos, en ambos, el dinero circulante aumentó tanto que terminó por, obviamente, impulsar el aumento de precios, que ha ido frenándose, no como en México, que continúa la inflación pues también galopante, y que, aunque digan que sí, vayan ustedes a un mercado y verán que no. A muy temprana hora, a las 2 de la tarde, tiempo de Milwaukee, 12 del día en el tiempo de México, se llevó a cabo el evento en el cual las distintas delegaciones, recuerden ustedes que como se nomina en los Estados Unidos, es que se hacen elecciones primarias, cada estado tiene una cantidad de delegados y los delegados van de poquito en poquito diciendo quién es su candidato. Y esto terminó como a las 2:20 cuando tocó el turno de Florida, lugar en donde se encuentra registrado Donald Trump como ciudadano, ya no en Nueva York, ahora vive allá en Florida, en el famoso Mar-a-Lago, y sus dos hijos, Don y Eric, fueron quienes tuvieron, entre comillas, el honor de decir que él quedaba como candidato del Partido Republicano al gobierno de los Estados Unidos. Aquí es muy importante, también estaba Barron y también estaba Tiffany. Quien no se ha aparecido es Ivanka. Ivanka Trump se retiró de la campaña de Trump desde hace algún tiempo ya. Se espera que aparezca en esta convención apoyando a su padre, pero no de una forma activa como sus otros hijos. Everybody in this great city. On behalf of our entire family, and on behalf of the 125 delegates in the unbelievable state of Florida, we hereby nominate every single one of them for the greatest president that's ever lived, and that's Donald J. Trump, hereby declaring him the Republican nominee for President of the United States of America. Pursuant to the announcement of the delegation and the rules and procedures of this convention, Florida, 125 votes, President Trump. Producción extraordinaria, una cantidad brutal de pantallas cuadriculares que no eran planas, sino que tenían distintos lados para que se viera desde todos lados de la convención, que no hubiera duda cómo estaba siendo un festejo monumental. Estaban los dos hijos varones de Trump con sus esposas, una de ellas parte fundamental del Partido Republicano, la otra durante muchos años comentarista de Fox News, Tiffany, que durante mucho tiempo se alejó de las actividades políticas de su padre y ahora está apareciendo de nueva cuenta ante la ausencia de Ivana. Quien pregunte por qué se llama Tiffany, sí, por lo que están pensando ustedes. Cuando Trump se casa con Marla Maples, decide que va a vivir en la Torre Trump, pero más importante, que no quiere que nada se interponga entre la vista de su departamento y Central Park, y compra el derecho de aire de la tienda Tiffany. Es decir, nada se puede construir durante por lo menos 100 años hacia arriba de donde se encuentra esta tienda, en la esquina de la 59, si mal no recuerdo, sí es la 59 y la Quinta Avenida. Y en honor a esto, su hija se llama así, Tiffany, por la tienda de los anillos y de la joyería fina. Pero el hecho es de que mientras estaba todo este conteo de los distintos delegados para darle a Trump la candidatura, se dio a conocer también quién era su pareja para la vicepresidencia. Trump lo filtró, primero dijo que no iba Marco Rubio, después no iba los favoritos de Fox News, y al final dieron a conocer que iba a ser J.D. Vance. ¿Quién es J.D. Vance? J.D. Vance es un hombre que viene de muy abajo, es senador por Ohio, viene muy abajo en la Unión Americana, fue militar,
estuvo en el ejército en la guerra del Golfo contra Saddam Hussein, en la Segunda Guerra del Golfo. Es un hombre muy joven, 39 años de edad. Es un hombre que en un inicio no quería absolutamente nada a Trump. En la campaña del 2016 y en la campaña del 2018, Vance estuvo en contra de Trump. You a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Joe Biden's open border is killing Ohioans, with more illegal drugs and more Democrat voters pouring into this country. This issue is personal. I nearly lost my mother to the poison coming across our border. No child should grow up an orphan. I'm J.D. Vance, and I approve this message because whatever they call us, we will put America first. Y después de eso, en 2022 llegó al Senado. Un hombre que comenzó como militar, luego fue muy exitoso escribiendo libros, un bestseller, después se convirtió en financiero y después saltó a la política. Un hombre que además se ha radicalizado en sus posiciones, radicalizado de maneras sorprendentes, de esas que no le gustan a México. We've got to stop the flow to begin with. Joe Biden has thrown open the southern border. President Trump had it under control. We've got to stop the flow to begin with. Now, what do you do with the 11 million people? I actually think it's probably more than 11 million people who are here right now. Number one, you start with the most violent people, the people who have criminal records, and you've got to be willing to deport them. Number two, how do we find them? Well, I think a lot of them we actually know where they are, Sean. That's what the crazy thing about the Biden administration is. They let people in, they give them asylum, and we actually know that these people are sort of out there in our country. Some will be hard to find, sure, but a lot of them you actually can find just if you actually try to look, which is what the Biden administration hasn't done. The second thing, Sean, is we've got to make it hard for illegal aliens to work in our country. It undercuts the wages of American workers. It invites more people to come in illegally. And if you make it hard for people to work, a lot of them are going to go back anyway. And you do those two things, I think you can go a long way to solving a problem, but you got to stop the flow. That's the most important thing. Ahí tienen, esas palabras no son de hace mucho tiempo, son de ayer. En una entrevista que le dio a Sean Hannity de Fox News en la convención republicana, en donde J.D. Vance, que se cambió el nombre a propósito porque no aguantaba el nombre de su padre por la violencia que había cometido en contra de su madre, dice, la administración Biden sabe dónde están los migrantes. Saben dónde está esta gente que ha traído violencia a nuestro territorio. 11 millones de personas. Los vamos a buscar y los vamos a deportar. ¿Cuántos de estos migrantes son mexicanos? ¿Cuántos de estos migrantes los van a deportar a territorio mexicano? Y aquí pareciera que nadie se da cuenta. Le preguntaron, por supuesto, sobre las posiciones que tenía en el pasado con Trump. Y Vance respondió esto. You literally said, you texted a friend, that Trump is a cynical a-hole like Nixon who wouldn't be that bad and might even prove useful, and that he's America's Hitler. And you compared him to a cultural heroine in the Atlantic Monthly. And I'll tell you Trump's response, but you said that then. What do you say to people that say, well, wait a minute? Sure. What did he mean? Well, Sean, I don't hide from that. I was certainly skeptical of Donald Trump in 2016, but President Trump was a great president, and he changed my mind. I think he changed the minds of a lot of Americans because, again, he delivered that peace and prosperity. If you go back to what I thought in 2016, another thing that was going on, Sean, is I bought into the media's lies and distortions. I bought into this idea that somehow he was going to be so different, a terrible threat to democracy. It was a joke. Joe Biden is the one who's trying to throw his political opposition in jail. Joe Biden is the one who's trying to undermine American law and order. President Trump did a really good job. And I actually think it's a good thing when you see somebody, you were wrong about him, you ought to admit the mistake and admit that you were wrong. Hizo un buen trabajo Donald Trump. La amenaza real es Joe Biden. Eso es lo que dice J.D. Vance. No más para que vayamos entendiendo. Ahora, ¿cómo le va a ir a México con este hombre? Que hay que recordar que Donald Trump tiene, al momento, tiene 79 años de edad. 78, 79 años de edad tiene Donald Trump. Quiere decir que para 2029, él ya no va a ser presidente, no puede además legalmente. Para el siguiente periodo, después de estos 4 años, en donde van a reformar constituciones, en donde van a cambiar la manera en la cual se vive en los Estados Unidos, Trump ya no sería
electo o elegible para ser presidente. Y obviamente J.D. Vance, que llegó ahí fundamentalmente porque es muy amigo de Donald Trump Jr., se convertiría en el heredero de la dinastía político. Heredero de la dinastía política. Y esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque si ven algún paralelismo con alguna otra política de otro país, no crean ustedes que es coincidencia. La única diferencia es que estamos en las antípodas. Y aquí J.D. Vance, en una entrevista que le dio hace pues ya algún tiempo, será unos 9 meses, si no es que un poco más, a la cadena de televisión NBC, habla específicamente de lo que piensa sobre México, sobre abrazos no balazos y sobre lo que está sucediendo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Okay, the Chinese are actively not cooperating with us anymore, and the Mexicans lie to us. And AMLO, his bullets, whatever, hugs, not bullets, has been a failure. So we're kind of hamstrung, are we not? Well, we're hamstrung if we assume good faith from everybody that we're working with, but I think that if we actually have some real American leadership, we can make some good progress here. You want to go with you want to make these cartels terrorist organizations. I want to instead of just, I mean, right now we're treating them as international criminal syndicates, so one step away. I want to empower the President of the United States, whether that's a Democrat or Republican, to use the power of the U.S. military to go after these drug cartels. Here's the real problem. Similar to what we did in Colombia? If we have to, absolutely. Here's the real problem with Mexico here, and it's sort of twofold, right? On the one hand, you have the cartels, which are arguably the best funded criminal terrorist organization in the entire world because of the amount of money. They're multinational corporations at this point. They have investments that are, we can't. We wish it was only drugs they were making money off of. Exactly. And by the way, I've talked to DEA agents who think that the amount they're bringing in, their revenue per year has gone up 14-fold just in the last couple of years. That shows you what I think bad border policies can do. But the second thing, Chuck, is we have to recognize the Mexican government is being, in a lot of ways, destabilized by the constant flow of fentanyl. You mentioned Colombia, right? The Colombian drug cartels were so powerful that Colombia became a failed state. You think the fentanyl problem is bad now. What about 3 years from now when the Mexican drug cartels are more powerful than the Mexican state itself? Well, it's interesting you said, I mean, we just saw an example of that. They do not govern northern Mexico. Absolutely not. All right. The Mexican government basically had to get permission to help and find those people that killed those Americans there. Let's talk about the Chinese side of things. Después vemos la parte china. Este señor J.D. Vance está de acuerdo en tratar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y por ende que los militares norteamericanos actúen en territorio mexicano. Este señor J.D. Vance, que están viendo ustedes aquí, está en contra de cualquier acuerdo bipartidista que arregle, según él, la situación de la frontera en los Estados Unidos. Es decir, no está de acuerdo con asilo, no está de acuerdo con nada de ello. Este señor J.D. Vance está en contra del aborto y pide que haya una abolición del aborto en todas partes de la Unión Americana. Está en contra de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Está en contra de cualquier tipo de negociación con los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y sí, escucharon ustedes. Dice que Colombia se convirtió en un estado fallido y que para allá va México y que como ejemplo se encuentran los estados del norte de la República Mexicana. ¿Está preparado México para negociar con alguien así? Que sería un Trump, pero de 43 años de edad. Con una juventud, estamina, con una forma brutal de poder ir mucho más allá de lo que ha ido hasta el día de hoy Donald Trump. Está un poco complicado, sinceramente se los digo, y yo creo que no lo están considerando. No están viendo para dónde. Si creen que van a poder negociar con el Trump del 2024, 2025, como negociaron con el Trump del 2018, 2019, 2020, están muy equivocados. Y si no hay nadie que se los esté diciendo, quiere decir que no tienen realmente buenos asesores. Pero, pues es que andan en otra cosa. Claudia Sheinbaum el día de ayer volvió a hablar sobre el atentado a Trump y su respuesta fue... The
platicó hoy en la mañanera el presidente. En efecto, estábamos en el vehículo del presidente en la transición y casualmente estaba viendo yo mi celular, no lo veo todo el tiempo, y ahí vi la nota de que pues casi minutos después de lo que había pasado, lo comentamos con el presidente, estuvimos viendo los videos, ahí es donde él hace una primera, su tweet o su mensaje en la red X. Como estábamos juntos, pues yo hago un primer, estábamos de acuerdo pues en este tema, y después en la noche, al saber que el expresidente estaba bien, hice una segunda publicación. Es totalmente condenable, reprobable. La violencia en general es reprobable, pero particularmente en este caso la violencia política. En un caso así, pues, y por eso qué bueno, la verdad que lamentamos evidentemente las otras muertes siempre, pero qué bueno que el expresidente Donald Trump está bien, porque finalmente continúa la contienda en Estados Unidos sin que hubiera pasado a mayores. Y esto pues tiene que ver también con lo que no haya pasado a mayores, pues tiene que ver con lo otro que preguntas, ¿no? Lo económico, en general la seguridad. Está Claudia Sheinbaum, hay quien dice que estos personajes se moderan al llegar al poder. Creo que no están entendiendo. Creo que no están comprendiendo que no tienen de qué moderarse. Los Estados Unidos se están poniendo de tapete ante Donald Trump, sin que haya nadie que lo pare. Porque del otro lado, Biden está perdido. El día de ayer, mientras estaba la convención republicana, Biden dio una entrevista a Lester Holt. En un inicio, la entrevista iba a ser en Texas, porque iba a haber un evento de apoyo económico a Biden. Biden lo canceló, así como cualquier evento que tuviera que ver con campañas políticas después del atentado a Trump del sábado pasado. Así que lo citó en la Casa Blanca y pues no le fue nada bien. Trump has said he's giving you a chance to redeem yourself. Basically, the idea of engaging in another debate. We're going to have another debate. Yeah, you're going to have one in September that's on the books. Would you be open to doing one in the next few weeks? I'm going to debate him when we agreed to debate, and I'm going to debate him in September. But if the opportunity came up to do one between now and then, is there a sense of wanting to get back on the horse? I'm on the horse. Where have you been? I've done 22 major events, met thousands of people, overwhelming crowds, a lot happening. I'm on the horse. What I'm doing is going out and demonstrating to the American people that I have command of all my faculties, that I don't need notes, I don't need teleprompter. I can go out and answer any questions at all. And I stood there when NATO was in town. I stood there for an hour and answered questions. If you were to continue to run. Nomás vean ustedes, Lester Holt fue no suavecito, al contrario, fue bastante rudo con Biden. Pero Biden, en lugar de responder con elocuencia y suavidad, con la tranquilidad que tendría que tener alguien que lo que desea es demostrar control, se fue enojando conforme iba avanzando la entrevista. Y el resultado fue desastroso. I guess the question is, are you all on the same page? Are you seeing what they saw, which was moments of, frankly, that appeared to be confused? Lester, look, why don't you guys ever talk about the 28 lies he told? Where are you on this? Why didn't the press ever talk about that? 28 times it's confirmed he lied in that debate. I had a bad night. I wasn't feeling well at all. And I had been, I screwed up. But I just asked the question because the idea that you may or may not have seen what some of these other folks have seen, you're not on the same. I'd have to see, I was there. I'd have to see it, I was there. And by the way, seriously, you won't answer the question, but why didn't the press talk about all the lies he told?
I haven't made anything about that. We have reported many of the issues that came up during that debate. No, you haven't. We'll provide you with them. God love you. Okay. President Obama put out. Vean nada más. Peleándose con Lester Holt, el conductor del canal de televisión NBC. Viendo si de esa manera, pues, trataban, bajo ciertas condiciones, de que hablara la prensa de las mentiras de Trump y no de sus problemas cognitivos o de la apariencia que tuvo en el debate. ¿Cómo ganar la confianza de la Unión Americana con este tipo de situaciones? Y el tema de la edad, claro que estuvo presente dentro de la entrevista. Who do you listen to on deeply personal issues like the decisions whether to stay in the race or not? Me. Look, I've been doing this a long time. The idea that I'm the old guy, I am. I'm old. But I'm only 3 years older than Trump, number one. And number two, my mental acuity's been pretty damn good. I've gotten more done than any president has in a long, long time, in 3.5 years. So I'm willing to be judged on that. I understand. Bueno, a ver, siendo muy honestos, somos una sociedad que claro que termina por juzgar a la gente por la edad. Lo hacemos momento a momento y tiene mucho que ver con la manera en la cual vivimos en una rapidez que solo podrían tener ciertas personas que tienen esa estamina. Pero la edad no tiene nada que ver con energía. Ahí tienen el caso de Mick Jagger, que tiene la misma edad de Joe Biden y puede estar bailando sobre un escenario durante 3 horas continuas sin que le falte el aire. Yo no podría hacerlo no por 5 minutos y soy más o menos 30 años más joven que Mick Jagger. La presencia y constancia física de Jagger, por supuesto, me supera. Aquí el chiste es saber si la presencia física y cognitiva de Biden ayudaría a que pueda gobernar durante los siguientes 3 años. Y es cierto, también tendría que ser la pregunta con Trump, que muchos el día de ayer cuestionaron que estaba cerrando los ojos a la mitad de la convención, como si se estuviera durmiendo. Ahora, yo también me estaría durmiendo si unas horas antes me hubieran dado un rozón, casi un balazo en la cabeza. Pero no está todavía al día de hoy respondido el cuestionamiento. ¿Tiene Biden los arrestos para continuar en esto? ¿Sí o no? Una de las preguntas que le hizo Lester Holt casi al inicio de la conversación fue sobre el lenguaje violento que no solo viene de la campaña republicana, sino que se ha ido acrecentado desde el lado demócrata. Well, let's talk about the conversation this has started, and it's really about language, what we say out loud and the consequences of those. You called your opponent an existential threat on a call a week ago. You said it's time to put Trump in the bullseye. There's some dispute about the context, but I think you appreciate that. I didn't say crosshairs. I was talking about focus on. Look, the truth of the matter was, what I guess I was talking about at the time was there was very little focus on Trump's agenda. Yeah, the term is bullseye. It was a mistake to use the word. I didn't say crosshairs. I meant bullseye. I meant focus on him. Focus on what he's doing. Focus on his policies. Focus on the number of lies he told in the debate. Focus. I mean, there's a whole range of things that, look, I'm not the guy that said I want to be a dictator on day one. I'm not the guy that refused to accept the outcome of the election. I'm not the guy who said that won't accept the outcome of this election automatically. You can't only love your country when you win. And so the focus was on what he's saying and, I mean, the idea. But have you taken a step back and done a little soul searching on things that you may have said that could incite people who are not balanced? Well, I don't think, look, how do you talk about the threat to democracy, which is real, when a president says things like he says? Do you just not say anything because it may incite somebody? Look, I have not engaged in that rhetoric. Now, my opponent is engaged in that rhetoric. He talks about there'll be a bloodbath if he loses, talking about how he's going to forgive all the, actually, I guess, suspend the sentences of all those who were arrested and sentenced to go to jail because of what happened in the Capitol. I'm not out there making fun of
Like, remember the picture of Donald Trump when Nancy Pelosi's husband was hit with a hammer, joking about it? Ahí está Joe Biden tratando de defender su retórica. En parte tiene razón. En parte tiene toda la razón. Trump tiene un estilo muy áspero, por decirlo de alguna manera. Muy áspero en la forma en la que se comunica. Cierto es. Ahora, que no hayan, bajo ninguna circunstancia, aumentado la manera en la cual hablan de forma agresiva sobre los demócratas, sobre los republicanos, los demócratas, es una mentira. Miren nada más lo que sucedió en un escenario de Australia hace unas horas, cuando, después del atentado contra Trump, se encontraba Jack Black y su proyecto musical Tenacious D. Vean ustedes lo que dice el baterista de la agrupación. Don't miss Trump next time. Don't miss Trump next time. Haz un deseo. No vuelvan a fallar cuando tengan que dispararle a Donald Trump. Así como. Por eso, de hecho, los medios de comunicación norteamericanos están siendo brutalmente precavidos, cautos ante lo que pudieran decir sus comediantes o sus opinadores. El día de ayer, la cadena de televisión MSNBC, creo que lo platiqué, sacó del aire su programa más polémico y que ha tenido posiciones en contra de Trump desde el 2016, Morning Joe. Su conductor era muy amigo de Trump hasta que dejó de serlo, y ya sabemos lo que sucede cuando alguien deja de llevarse con otra persona. Siempre se convierte en su mayor enemigo, si lo sabré yo. Ayer, el cadena de televisión, MSNBC, decidió sacarlos del aire por 24 horas para que se enfriara la situación, y hoy en la mañana no estaban nada contentos los dos conductores. I wanted to briefly talk to our friends and viewers that watch us every day. And talk about what happened yesterday. We were told in no uncertain terms on Sunday evening that there was going to be one news feed across all NBC News channels yesterday. The Today Show would be Lester Holt, other people that you worked with on Sunday, and that was going to be one news feed across all NBC News channels, that we were going to stay as a network in breaking news mode throughout all day yesterday. That did not happen. We don't know why that didn't happen, or team was not given a good answer as to why that didn't happen, but it didn't happen. We were also told it was going to happen throughout the day. And I guess after there was such a strong blowback about yesterday morning, I guess they changed their plans. And so those plans changed as well. So it didn't. We've talked about it off the air. We'll talk about it on the air because we talk about everything on the air. We were very surprised. We were very disappointed. And if we had known that there wasn't going to be the one news feed from NBC News across all NBC News channels, Willie, we obviously would have been in yesterday morning. Yeah, I was here up early on Sunday morning with NBC's coverage. Savannah and I led the coverage on Sunday in the immediate aftermath, talking to eyewitnesses, talking to officials about what happened. Obviously suited up and ready to go for yesterday morning on a big morning, and we're told that something else was going to be broadcast. So we are here today, going through a lot, catching up a little bit, but we want to be here for our audience, and we know you trust us, and we have ultimate respect for you guys. So we are here today. I wish we'd been here yesterday. We all wish we would have been here yesterday. We still would like to figure out exactly why there wasn't that one news feed. And I think the reason why is this show began and continues 17 years later on being the place where you can go to have the hard conversations in a civil way. And so it seemed like now more than ever is a time that we would like to be on, and I think our viewers agree with that.
So we continue. We are 5 minutes past the top of the hour. No, and let me just say, next time we're told there's going to be a news feed replacing us, we will be in our We'll be chairs. sitting here. Yeah, and the news feed will be us, or they can get somebody still be else sitting here. to host the show. Pues ahí está, muy enojados por lo que podría ponerse como una cuestión de censura por parte de MSNBC. Precaución dirían otros, ser cautos, en fin. Ellos piensan que es una acción de censura ante lo que pareciera ir con cuidado ante un intento de asesinato de un candidato presidencial. ¿Cómo poder ir con eso? Ahora, ¿qué sucede cuando el candidato minimiza el atentado? Esta mañana, después de que el día de ayer se supo que entre las llamadas que recibió Trump el pasado domingo fue una de Joe Biden y otra del candidato presidencial independiente Robert Kennedy Jr., este hombre que hay que recordar que está en contra de las vacunas, es un hombre que es obviamente hijo de Robert Kennedy, que fue asesinado en una campaña presidencial, sobrino de John Kennedy, que fue asesinado siendo presidente, y que no está de acuerdo con lo que sucede en el Partido Demócrata y por eso decidió ser candidato independiente. También habló con Trump, ha hablado también con Biden, porque le dieron ya protección del servicio secreto después del fiasco del sábado pasado. De hecho, el día de ayer ya cambiaron al personal, parte del personal del servicio secreto, le pusieron puro hombre y le quitaron las mujeres a Donald Trump. Pero el hecho es de que, escuchen ustedes, la llamada entre Trump y Robert Kennedy fue filtrada y agree with you, man. Something's wrong with that whole system. And, and it's a doctor issue, Frank. Remember I said I want to do small doses. Small doses. When you feed a baby, Bobby, a vaccination that has like 38 different vaccines, and it looks like it's meant for a horse, not a 10-pound or 20-pound baby. It looks like you should be giving a horse this, and do you ever see the size of it, right? It's just massive. And then you see the baby all of a sudden starting to change radically. I've seen it too many times. And then you hear that it doesn't have an impact, right? But you and I talked about that a long time ago. And anyway, I would love you to do so. And I think it'll be so good for you and so big for you. And we're going to win. We're going to win. We're way ahead of the guy. And, he's interesting. It was really nice, actually. He called me. And he said, how did you choose to move to the right? So I guess that's, people see, if I was looking straight up, right? He said, I said, I was just showing a chart. I didn't have to tell him the chart was on all the people pouring into our country, right? But I just turned my head to show the chart. And something whacked me. It felt like a giant, like the world's largest mosquito. And it was a bullet going, what do they call that, an AR-15 or something? That was a big gun. ahí tienen a Trump diciendo dos cosas, tres. Y voy a ir de atrás para adelante. Uno, que la bala que le pasó a un ladito de la cabeza fue como un mosquito gigante para él. Solo eso. Un mosquito gigante para él. Dos, que la llamada con Biden fue muy agradable y que Biden fue muy decente con él. Y tres, que está de acuerdo con Robert Kennedy sobre el efecto de las vacunas de COVID en los niños. De cómo no se tiene que vacunar a los niños contra el COVID y de hecho contra nada, por los efectos negativos que tiene. Y que van a ser algo grande cuando gane la presidencia. Ese es Trump. Que aún después de un intento de asesinato no cambia, al contrario, se agrava. La prensa tiene que dar a conocer este tipo de información para que la gente tome mejores decisiones y no se quede solo con la percepción de un momento. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la percepción nada más de lo que sucedió el sábado pasado, Trump ya ganó. Pero no va a gobernar la Unión Americana como no gobernaría México, y miren en dónde estamos al momento, el hecho de un atentado.
terrible, inaceptable. No debiera de haberse cometido y no debiera de repetirse. Pero ¿cuáles son las políticas que están siguiendo los distintos hombres que ambicionan el poder? Y cómo las imágenes se van a utilizar para eclipsar esa conversación. Vean ustedes lo que dijo hace un rato Donald Trump Jr. sobre esta poderosísima foto de la Associated Press. But coming off the glass after the shooters start shooting, that's wrong. Not having an advance and making sure that all those buildings and all that dead space is covered 140 yards away from where your event's going to be, completely unacceptable. When the shots are fired, not getting them off the X right away, standing him up. I don't care if your dad wanted to stand up, and it was great. His defiance was amazing. It was a Teddy Roosevelt moment. Yeah, I was like, it's maybe not the best move, but it's that's the big shot. Get the shot. That's going to make the mugshot look like a child drew it in crayon. You know what I mean? Like that picture in the grand scheme of American history is going to make the mugshot look like a child. But I was cringing from a security perspective because it's not his call, and his detail should have been moving him off there immediately, whether he wanted to or not. Va a hacer que la foto que se le toma a Trump en el momento en el cual es acusado en Georgia sea como una ilustración de crayolas. Y esa es la propaganda. Claro que hay contrapropaganda. Esta mañana CNN dio a conocer un audio filtrado sobre las verdaderas opiniones de J.D. Vance hacia Donald Trump, o por lo menos lo que dijo en una presentación de un libro, de su libro que luego se convirtió en película de Netflix en el 2021, es decir, en la campaña intermedia. I cannot stand Trump because I think he's a fraud. Well, I think he's a total fraud that is exploiting these people, who is a total fraud. I agree with you on Trump because I don't think that he's the person. I don't think he actually cares about folks. But I think that I'm going to vote third party because I can't stomach Trump. I think that he's noxious and is leading the white working class to a very dark place. Bueno, y ese es su compañero de fórmula. En todos lados hay políticos hipócritas, en todos lados hay políticos radicalizados, en todos lados hay políticos que ambicionan el poder, en todos lados hay políticos que logran escalar a partir del nepotismo o del amiguismo, en todos lados hay propaganda, en todos lados hay contrapropaganda, en todos lados hay políticos inútiles y partidos que los van siguiendo, que lo único que quieren es ambicionar el poder y no el bien de la población en general, y en todos lados hay ciudadanos que somos ingenuos, que vemos el corto plazo sin darnos cuenta que en el largo las consecuencias pueden ser trágicas. Nos puede ir muy bien económicamente en el corto o mediano plazo, podemos ver un crecimiento de nuestras carteras, podemos ver que hay un sentimiento de poder y de seguridad y de certidumbre, cuando en realidad estamos cavando nuestra propia tumba, estamos sembrando tempestades. Y ahí es algo que se repite y se ha repetido en todas las democracias. En gran parte porque tenemos esta sensación que nos da la democracia de seguridad y que los políticos están viendo por nosotros a partir del compromiso que tienen con la población y su preparación, etcétera, etcétera. Bueno, ya en estos tiempos ya no es preparación, ¿verdad? Ya es cualquier otro tipo de virtud, entre comillas, por supuesto la palabra. En realidad, los políticos son, en el tiempo de las redes sociales y de la rapidez informativa, expertos, o por lo menos buscan a los spins adecuados para que sus desgracias logren magnificarse, aumentarse, exponenciarse, y sus errores terminen siendo cosas minúsculas y eclipsadas a partir de discursos que terminan por atacar al contrario. Y ahí es en donde estamos todos. Biden es un presidente que ha sido eficiente, bastante eficiente, pero es un mediocre candidato y nadie va a poder quitarlo de ahí, y menos después del sábado, bajo esta percepción de que Trump ganó la elección solo con el atentado, muy grave por supuesto, pero que debiera de ponerse también en contraste con quién va a gobernar. Lo libró el atentado, inaceptable, pero lo que no libra es el escrutinio público de las políticas que sigue.
y mucho menos su candidato de fórmula, su compañero de fórmula, que es J.D. Vance. Por el lado contrario, tendríamos que ver si los demócratas no han cavado su propia tumba a partir de una retórica solo de contraste con lo que haga Trump, pero nunca de defensa real de lo que se ha logrado en los últimos años, que sí ha sido grande, pero ha sido insuficiente. El ejemplo de la migración y de la frontera y de su trato al gobierno de México. Esa es la realidad. Y si lo extrapolamos a lo que sucede en México, estamos un poco peor. ¿Por qué? Porque en México continuamos creyendo que estamos en un gobierno que realmente está viendo por la gente. 76 muertos el día de ayer. A nadie le importa. Lo que importan son las venganzas políticas, aquellas que se pueden ver rápidamente y que pueden mandar un mensaje. Esta mañana la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México mandó un exhorto o una carta para entender que exhortó, así le llama, a Carlos N., más conocido como Carlos Ahumada, para presentarse ante la autoridad judicial. Personal de la Fiscalía notificó a Carlos N. una invitación para que se presente voluntariamente ante el juez de ejecución con la finalidad de conducirlo al cumplimiento de la pena que le resta por compurgar. Ahora resulta que lo trajeron a México y él decía que no debía nada, y lo que dice la Fiscalía es que todavía tiene que purgar una sentencia en la Ciudad de México. ¿Qué va a negociar Carlos Ahumada a cambio de su libertad? Los videos que se supone que tiene, en donde ciertos personajes cercanos al poder que hoy está detentando la Cuarta Transformación, hablan de, entre otros, la presidenta electa. El abogado de Ahumada lo estaba esperando en el aeropuerto y unos dicen que se les peló. Voy en camino con mi hijo Emiliano y su chofer en mi coche. ¿Cuál coche? Lo noté tranquilo. Siempre la incertidumbre de lo que pueda pasar, pues, inquieta y desgasta. ¿A qué hora cree que habrá sido? Porque ahorita son 7:35 en punto. Yo creo que Carlos abordó el vehículo familiar a las 7:20. 7:20. Porque me dijo, eso sí me fue muy específico. Me dijo, sí autorizo a que le comuniques a los medios, estaré llegando a mi casa, eso fue a las 7, como en una hora, por el tráfico normal. Omito dónde vive por razones de privacidad y seguridad. ¿Le comentaron si pasó por el procedimiento aquí en la Fiscalía? No hubo oportunidad. Más tarde que hablé con su hijo y con él, que yo creo que sí lo voy a ver 10, 15 minutos, me dirá en qué consistieron los protocolos. Estamos en un comunicación. Hecho, muchas gracias. ¿Se dirige a su domicilio, Carlos Ahumada? O a sí, Bueno, ahí tienen ustedes que va a su domicilio Carlos Ahumada, que le cumplieron, dice el abogado, pero pues el abogado se quedó en el aeropuerto. Vamos a ver cómo se va desarrollando. El día de ayer también se supo que el señor Lozoya, Emilio Lozoya, mandó un escrito a la Fiscalía de la Ciudad de México diciendo todo lo que había yo denunciado hace tiempo, en donde manchaba un montón de personas, desde políticos del PRI, del PAN, hasta periodistas. Quítenlo de la lista. 16 personas, entre ellas uno que todavía está en la cárcel. Ahora resulta que todo era falso. Todo era falso. Todo a la mitad del pleito político. Pleito político que además pues, va dejando ciertas cosas, ¿no? Ayer la candidata electa, Claudia Sheinbaum, habló de dos temas que vale la pena recuperar. Uno de ellos es si Mario Delgado es o no apto para la Secretaría de Educación Pública. Bastante a la educación. Por cierto, Mario me decía hace unos días, Mario es hijo, sobrino, nieto de maestros normalistas en Colima. Su madre es maestra normalista, sus tías son maestras normalistas. Su abuelo es un maestro normalista muy reconocido en el estado de Colima. Entonces, para él, aparte de que ya fue secretario de Educación, pues ha sido parte también de su familia. Entonces, está muy ligado al Magisterio Nacional. Entonces, en términos, haciendo un resumen, se va a consolidar lo que es la nueva escuela mexicana, es decir, no viene ninguna reforma. En el tema del magisterio, como usted dice bien, van a revisar el tema de las basificaciones, de los sueldos. No van a desaparecer en el caso de la educación media superior ningún organismo, solamente se van a revisar los programas,
no desaparecen en ese sentido. Okay, perfectamente. Y bueno, finalmente, y de mi parte sería pues preguntarle, así como... Bueno, en fin, si no se nota que está mandada, pues estamos en otro lado. Le preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre la pensión a mujeres entre los 60 y los 64 años de edad, que es una de sus promesas de campaña. Y dijo, temprano y nos amanecemos. Mujeres indígenas. El programa de 60-64 va a tener el primer año 1 millón de mujeres. Estamos evaluando, yo espero que la próxima semana ya lo podamos informar. Si lo hacemos por edad, por ejemplo las de 63 y 64, o lo hacemos y después ya el siguiente año sería de 60, 64, por los recursos económicos no queremos ser irresponsables de proponer algo que no podamos cumplir. Así como en niños y niñas vamos a empezar en secundaria, en mujeres empezaríamos con 1 millón de mujeres, que ya lo he anunciado en varias ocasiones. Estamos viendo esas mujeres, que son alrededor de 1 millón de mujeres, si es por edad, si dividimos el sector por edad o por zona. Pero en cualquiera de los casos de 60 a 64 lo van a tener el primer año todas las mujeres indígenas, reconocidas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Así como el presidente inició con el apoyo a adultos mayores desde 65 con los pueblos indígenas, las mujeres indígenas todas van a iniciar en el 2025 de 60 a 64, en cualquiera de los escenarios. Pues sí, son aquellas que efectivamente van a tener un botín electoral importante, porque son las que no terminan por ser atacadas a partir de medios de comunicación que vean que el dinero no sale necesariamente de la bolsa de Claudia Sheinbaum, sino que sale de sus impuestos, de la gente que nos está escuchando. Dejémonos de tonterías, ¿no? En fin, hay quienes de plano se enojan cuando escuchan este tipo de cosas porque no les cumplen. Ayer hubo una manifestación de servidores de la nación, sí, los mismos que fueron de puerta en puerta durante años, bueno, muchos de ellos durante años, recordándole a la gente que ese dinero era por parte de Morena y del presidente López Obrador, quisieron hacer un sindicato. Dijeron, a ver, nosotros ayudamos a que el gobierno llegara y que se mantuviera, bien vale que tengamos prestaciones, bien vale que tengamos otro tipo de beneficios, porque esto es un trabajo, ir de puerta en puerta, decirle a la gente cómo está, recuerde que el viejito santo fue quien le dio el dinero, es un trabajo. Los corrieron. Sí, como están escuchando ustedes. Los corrieron y ayer se manifestaron debido a que los corrieron, los despidieron, los cesaron, les dijeron muchas gracias, bienvenido a Botadero, población ustedes, solo por pedir que se les dieran las prestaciones que tendría que tener cualquier trabajador del Estado. En una semana se sabrá si fue autorizado el Sindicato de Servidores de la Nación. La secretaria general de esta organización en el Estado, Marcela Martínez, denunció una serie de irregularidades que se dieron contra personas que colaboran para la Secretaría de Bienestar. Ahora que se organizaron para formar este sindicato, dijo que la represalia o venganza fue despedirlos. Ya nos despidieron, o sea, pero nos despidieron de palabra, ni siquiera nos dieron a firmar, pues que nos dijeran están despedidos, una liquidación. De hecho, nomás por teléfono, adiós, ya no tienen nombramiento y sin ninguna liquidación. Nomás para que vean ustedes. Así. Fueron los que fueron de puerta en puerta y les dijeron adiós. Ya no son necesarios. Ya no son necesarios. Espérense 2 años y van a regresarlos, pues que nos estamos haciendo tontos. Ayer Puebla votó la despenalización del aborto, lo que en un inicio parecía que no iba a pasar porque Morena se había opuesto, ya pasó la elección, les llegó un papelito, les habló un pajarito y pasó la despenalización del aborto, lo que no ha pasado en Jalisco, ¿eh? Disculpen ustedes, pero se está tardando el audio en donde sale la votación. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Solicito se cierre la votación electrónica. El resultado de la votación en lo particular de los artículos reservados es el siguiente: 30 votos a favor, 7 en contra, 3 en abstención. Aprobados en todos ustedes. Bueno, pues así tienen ustedes. Así se aprobó por bien. Y como les decía, Jalisco sigue atrás de todos.
atrás, absolutamente atrás de todos. Así como. Antes de irnos, ¿de qué trató la mañanera esta mañana? El presidente López Obrador dice que en México han bajado todos los delitos, menos la extorsión. Yo les puedo adelantar que en todos los delitos, en todos, ha habido disminución. Lo que más nos ha costado, pero ha habido disminución, son los homicidios. De cuando llegamos a la fecha, donde tenemos el único delito donde no hemos podido lograr una disminución es en extorsión. Pues sí, pero lo que no se da cuenta es que de la extorsión viene el homicidio, porque la extorsión es derecho de piso, que le pidan a toda la gente, a todos, derecho por tener desde un establecimiento hasta árboles. Ya estamos llegando a que se cobre extorsión por árboles cuando hay mucho sol. Va a llegar un instante donde nos van a cobrar hasta por el paraguas cuando llueve. Pero para el presidente eso es normal en estos tiempos. Le preguntaron sobre esta liberación de Thomas Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, que estaba apresado en los Estados Unidos. Él dice, a mí que me esculquen, yo no tengo nada que ver con eso. Ajá. Nosotros no hacemos ese tipo de negociaciones. Esto es una decisión de las autoridades de Estados Unidos. No creo que sea tampoco un acuerdo con la Fiscalía General de la República. Creo que es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Ellos tienen como práctica el que si se paga, si devuelven dinero, otorgan facilidades, reducen penas. Lo mismo para testigos protegidos. Yo creo que algo así debió haber sucedido. Bueno, pues ahí lo que está diciendo es Yarrington les dio lana y entonces le bajaron la pena. ¿Será? No estoy tan seguro, pero bueno, yo no estoy metido ahí. Y para terminar, ya que estábamos hablando de las vacunas, está subiendo el COVID. Miren nada más aquí, Médica Sur habla que efectivamente pues hay que usar, bueno, uno va a Médica Sur y siempre tiene que traer un cubrebocas, para serles muy honesto, ¿no? Uno llega al hospital y se lo ponen a uno, pero lo que termina por decir es que se tiene que usar cubrebocas para todo y todos después de que están aumentando los casos de COVID. Bueno, pues ¿cómo que le vamos a hacer? Esta mañana hubo una manifestación afuera de Palacio Nacional de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como no les hace caso el gobernador, ya sabemos que los gobernadores están, muchos de ellos de adorno, pues tuvieron que venir hasta la Ciudad de México a ver si el presidente les hacía caso. Pausa, pero mis compañeros que se encuentran en la plaza del Zócalo, les invito a que con toda la energía y toda la fuerza gritemos: ¡viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! ¡Viva! ¡Viva la autonomía universitaria! ¡Viva! ¡Viva el doctor Jesús Madueña Molina! ¡Viva! ¡De rodillas! ¡Nunca! ¡De rodillas! ¡Nunca! Muchísimas gracias, amigos, amigas. Vamos a hacer una pausa y en un momento más vamos a regresar a Sinaloa y en un ratito más regresamos aquí. Hagan la pausa, pero no creo que vaya a servir de mucho. Para terminar, alguien me manda aquí
dice, Jalisco no está atrás, solo que no nos prestamos a la agenda woke. No, perdón. Respetar el derecho a decidir de una mujer no tiene que ver con la agenda woke. Creo que estás un poco equivocado. Pero ese tipo de equivocaciones son las que tienen hoy en día muy confundida la política mundial. Tienen muy confundido a los demócratas y a los republicanos, tienen muy confundidos a los que van a favor. Bueno, no, porque Morena también, aunque diga que está a favor del aborto, hay muchos de Morena y se vio nada más en la votación en Puebla que no están de acuerdo, nada más que les dijeron o votas o te vas. Pero hay un montón de gente que sigue pensando que es lo mismo el derecho a decidir de las mujeres que otro tipo de políticas woke. Y entiendo que a partir de esa confusión, a veces a propósito, se mancille el derecho a decidir. No, yo creo que tendríamos que ser un poco más empáticos y más en un país en donde hay esa enorme cantidad de violaciones, en donde hay tal cantidad de violencia contra las mujeres, en donde hay tal cantidad de embarazos no deseados a partir solo de la manera en la cual se ha una y otra vez desinformado a las mujeres sobre métodos anticonceptivos, mucho de ello a partir de la intromisión de la religión católica en un país en donde se supone tendría que ser laico el gobierno, pero no lo es. Entonces tengamos mucho cuidado con esto y nada más para terminar, no es que no sean woke o no Jalisco, hay una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia. No lo han querido hacer por cobardes, todos, comenzando por el Partido Naranja, que son muy pro derechos de mujeres en cualquier parte del país, menos en Jalisco. Reporte de tráfico. Así. No más. El derecho a decidir del aborto y penas más severas para violadores. Eso tendría que ser. Así tendría que ser, sinceramente, pero pues desgraciadamente estamos muy atrasados en México en eso. Aunque digamos que no y aunque queramos ponerlo de otra forma, no es cierto. Somos un país en donde hemos consecuentado de forma muy recurrente la violencia contra las mujeres. Miren, leía yo hace un momento a Lady Corrales, a Leticia Corrales, que decía que se ha cambiado el discurso del atentado contra Trump en contra la manera en la cual y terminó sucediendo, cómo decidieron pues atacar a las mujeres. Tan es así que pues quitaron a todas las mujeres que estaban en el servicio secreto con Trump. Ya no están, Marco. Así es, Gonzalo, muy buenos días para ti y para todos. Y efectivamente, México es uno de los, seguimos quedando muy retrasadísimos, y aquí Jalisco, de las entidades federativas con más retraso en estos temas, ¿no? Todavía le debemos eso justamente a las mujeres, esa libertad, esa facultad para poder decidir. Y efectivamente, Gonzalo, no tiene nada que ver con esta agenda woke, más bien son cuestiones de derecho, inclusive, como te digo, de derecho, y no solo de derechos de las mujeres, sino de derecho porque ya hay resoluciones de la Suprema Corte que obligarían a que esto fuera una realidad. Fíjate, Marco, que estaba viendo hace un rato dos cosas. Uno, que hubo gente que le tomó fotos a Enrique Alfaro, que estaba en el aeropuerto de Madrid. Yo lo único que digo es, el señor está de licencia, puede estar en la Conchinchina, por no decir, y no, a nadie le importaría, ¿no? El señor está de licencia y hay un gobernador interino que es Enrique Ibarra, ¿no? Sí, es, Gonzalo, efectivamente, ahorita el gobernador no es él, el gobernador es Enrique Ibarra, legalmente hablando, así que podría irse al Tíbet si quiere hacer oración con los lamas, etcétera, ¿no? Pero fíjate, y lo voy a unir con el trascendido del día de hoy en Templo, no se llama Templo Mayor, Cúpula, de Mural, en donde dice que ya pasó un mes y medio de la elección y que al momento lo que faltan es efectivamente defensores de la elección. Ya vimos a Pablo Lemus reunirse el día de ayer con Ricardo Villanueva, ya vemos a Verónica Delgadillo que anda visitando las utopías de la mano del alcalde de Iztapalapa, una cosa que tendría que ser normal, la forma en la que está yendo. Y es normal también que el partido Morena, y en este caso Claudio Delgadillo y José María Martínez, busquen impugnar. Lo hacen todos los políticos, lo hizo Xochitl Gálvez. Lo que no es normal es que los medios de comunicación no digan hasta dónde es legítima esta posición y hasta dónde no. En donde los comentócratas jaliscienses se hacen a un ladito.
O sea, dicen, no, yo mejor no me meto, no vaya a ser que efectivamente la anulen y me queme las habas con Claudia o me queme las habas con José María, y entonces cuando terminen en el poder no sea favorito de ellos, como no lo fueron de Alfaro. Entonces, como lo que buscan ahora es congraciarse con sirios y troyanos, mejor se quedan calladitos y no dicen absolutamente nada y no hacen su labor, que es periodismo, nada más eso. O sea, y no tienen que defender a nadie, ¿eh? Si salen y los paquetes electorales de un lugar junto con la Guardia Nacional, pues reportas eso y desmientes a quienes dicen que efectivamente los llevaron desde una bodega oscura y clandestina, lo cual es falso. O sea, y no tienes que ir más allá. O sea, solo tienes que reportar los hechos. Cuando reportas los hechos, ya cualquier dicho se queda atrás. Me estoy robando la frase del noticiero, ¿no? Más por arriba de los dichos, los hechos, claro. Pero al final de cuentas así tendría que ser. Y cuando te percatas que no está sucediendo eso en las páginas de diversos periódicos en Jalisco, que no está sucediendo en los programas de radio, que no está sucediendo en los programas de análisis de televisión, ¿cómo te lo explico, Marco? ¿No te da un poquito de prejuicio? No, pues claro que sí, tratando de ser omisos para no quedar mal con nadie finalmente, ¿no? Sí, dice, ¿en la escuela de periodismo les piden neutralidad o que están a favor o en contra? No, a ver, no se trata de ser neutral, nadie es neutral en esta vida, solo tienes que poner los hechos y que la gente decida a partir de los hechos si van a estar a favor o en contra de lo que tú dices o lo que digan los demás. Es así. O sea, yo sé que yo diga en este micrófono, ¿qué les importa si Alfaro está en la chingada o está en la conchinchina? Para decir, lo estás defendiendo. No, hay un hecho. El señor hoy por hoy tiene una licencia y puede hacer con su tiempo lo que se le pegue la gana. Así, tal cual. Él puede estar en donde quiera, con quien quiera, en las condiciones que quiera. Se le otorgó una licencia. Si no les gusta lo que pasó con Alfaro, pues efectivamente hubo un sector muy amplio de la población que no votó por Movimiento Ciudadano. Y también es una realidad y por eso el Estado está partido a la mitad. Así, porque no les gustaba el gobernador. ¿Y por qué? Porque también regresemos a la propaganda. Entonces, todo lo que hizo Alfaro es malísimo, todo lo que hizo Morena es buenísimo. No, espérame, hay cosas muy malas que hizo Alfaro y cosas muy buenas que hizo Alfaro, hay cosas muy malas que ha hecho Morena y cosas muy buenas que hizo Morena. Pero cuando de pronto hay ese desbalance, pues me queda muy claro que no es de a gratis, Marco. Sí, efectivamente, se pierde la objetividad y justamente la labor que tienen que hacer, que es informar a los ciudadanos, a quienes estamos, vamos a decirlo, queremos saber qué está ocurriendo, y justamente por ellos, ¿no? Porque tienen una tendencia, y si no la tienen, Gonzalo, como dices, por el temor de pues querer quedar bien con todos, y al final quedan mal con todos. No, a ver, vamos a ser muy honestos. Tiene también mucho que ver pues con presupuestos, dinero, y volvemos el favor. Y yo sigo creyéndolo. A ver, ustedes, audiencia, merecen algo mejor. O sea, merecen realmente contenidos en donde, y sobre todo la parte de la democracia en el país. O sea, si hay elementos, que siga. Si no hay elementos, señálese. Así, tal cual. Pero si de pronto las redes sociales se llenan de epítetos y de estos periodistas, porque hay unos también, que de esos también hay que, así como también hay quienes defienden al Alfaro y a la parte del Movimiento Naranja, sin reparo, también hay quienes, pues ya ni para qué digo nombres, pero ahí están los medios de comunicación que se notan pagados, así como los Molécula, de aquí a la Minerva, y miren que estoy muy lejos de la Minerva. Entonces, pues, si también no hay alguien que dice, a ver, espérate, yo no me puedo comparar con que lo que está haciendo efectivamente es un acto de propaganda grosero y que está atentando en contra de la certidumbre de la ciudadanía, y que en lugar de estar diciendo que está mal la seguridad o que están mal otras cosas, pues lo que está hablando es de un fraude que puede o no puede existir, pero a partir de los documentos, a partir de los hechos, pues estamos muy, muy perdidos, ¿no? Sí, efectivamente, Gonzalo, porque a final de cuentas quien lo va a decidir va a ser un órgano jurisdiccional y habrá métodos legales para ello, y pues ellos en teoría no tendrían ni nada que ver ni ser culpables. Culpables son de no informar lo que está ocurriendo. Bien, pues bueno, les digo que estamos en un temporada de buitres. Vas, Marco. Claro que sí, comentarte y comentarles a todos cómo se encuentra la área metropolitana de Guadalajara en estos momentos. En Avenida Prolongación Juan de la Barrera y Revolución hay un percance
entre particulares para que lo tomen en cuenta. Otro más en la avenida Malecón y María Uribe, un socavón, recordarles a todos que existe todavía en la calle de Móstenes, se cruce con Cairo, los cierres en Pablo Valdés y Gaza, y una fuga de agua importante en Emilio Rabasa entre Demóstenes y Gaza. Además, otra fuga de agua en Mariano Otero y Avenida López Mateos. En Avenida Federalismo y González Gallo, esto en la colonia Auditorio, hay un percance entre particulares que mantiene colapsada la circulación hacia Periférico Norte. Avenida Vallarta, pasando Aviación, hay un percance también rumbo Carretera Nogales. Hay otro más entre dos vehículos en Avenida Constituyentes y Calzada Independencia. Esto es para quienes van de González Gallo hacia el centro de la ciudad. Hay cierre por inundación en el túnel desnivel o en el túnel de retorno de Periférico Mariano Otero, en Juan Gil Preciado y Avenida Guadalajara otro percance, y igual que en Avenida Enrique Díaz de León y Niños Héroes, esto hasta Avenida Alemania. Semáforos que no funcionan esta mañana, los de Enrique Díaz de León en su cruce con Mexicalcingo, con Niños Héroes y con La Paz, más sincronizados los de Avenida Vallarta de Enrique Díaz de León hasta Unión, Lázaro Cárdenas y Juan de la Barrera no están funcionando los semáforos, igual que en la Avenida Chapultepec, en sus cruces con Guadalupe Montenegro y Efraín González Lunas, igual en la calle 22 y la calle 3 de la zona industrial, y Mariano Otero y Las Rosas por momentos parpadea también los semáforos. Vialidades complicadas de circulación, Avenida Gobernador Curiel, de 18 de marzo hasta Lázaro Cárdenas, Avenida Servidor Público de Valle de Temajac hasta Avenida Real, Avenida Camino a las Cañadas y la lateral de Periférico Norte, y Juan Gil Preciado justamente hasta la cima, también otro percance, y también muy complicada la circulación en dirección hacia Zapopan Centro. Tómenlo en consideración, lo que hay esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Fíjate, me quedé pensando escuchándote, Marco, que una de las cosas que tenemos que ver es, a ver, cada mañana me reportas una cantidad grosera de semáforos que no funcionan. Y yo a ti te preguntaría, ¿todos esos semáforos se arreglan de un día para otro? No, Gonzalo, por desgracia, y fíjate que hay varias cuestiones que acontecen. Por un lado, una pésima sincronización de los que sí están funcionando, que tiene que ver con los apagones y todo. Segundo, también hay muchos que no funcionan, que tiene que ver con actos vandálicos, donde la gente se roba el cableado, o inclusive hay denuncias también respecto de lugares donde los viene o la gente los que están ahí en la calle los vandalizan para ellos estar como cobrando propinas. Pero lo cierto, Gonzalo, que todos los demás que no funcionan, porque no funcionan por falta de mantenimiento o lo que sea, la verdad duran hasta días, Gonzalo. Hay varios que he reportado esta semana, que es un paso natural que tengo para acudir a la oficina, y la verdad, Gonzalo, siguen desde que lo estoy reportando, por lo menos llevan 3 días. Nomás para que se dé una pequeña idea, son de las cosas que uno tendría que estar diciendo. ¿Por qué? Porque eso sí es grave. ¿Cuánto dinero se ha dicho que se invirtió en semáforos? Yo me acuerdo que habían puesto semáforos inteligentes y que eran muy acá, y ahora resulta que los semáforos inteligentes pues no fueron tan inteligentes. Pero, en fin, mira, Marco, te decía hace un momento sobre lo de Emilio Lozoya, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Bueno, el presidente acaba de hablar, mira, escucha. Pero, pues son procesos, ¿no? Si él mintió, pues que se retracte. Ahora, es muy pues arriba todo esto, ¿no? Porque la denuncia ni siquiera es de nuestro gobierno, la hicieron desde el gobierno anterior por lo de Odebrecht. Sí, pero a ver, Marco, este gobierno fue quien se puso de acuerdo con él y le dio condiciones de privilegio a Emilio Lozoya a cambio de que denunciara al gobierno de México, a todos los secretarios, a Luis Videgaray, a Ricardo Anaya, a senadores del PAN, a senadores del PRI, hasta la periodista Mendoza. A todo mundo denunció Emilio Lozoya y ahora resulta, si mintió, que se retracte. Imagínate tú cuántas mañaneras hiciéramos un recuento, cuántas utilizaron para atacar a estos personajes con base en esta denuncia, dándola por buena o por válida. El señor estuvo fuera de la cárcel durante años hasta que lo encontró efectivamente esta periodista, Lourdes Mendoza, en el Hunan comiendo pato Pekín. Y sin la esposa, que además la esposa se divorció al final de él. Lo metieron a la cárcel y resulta que todo este escándalo y entramado
es falso, Marco. Pues imagínate, Gonzalo, también ellos están replicando. Bueno, es que aparte, ya sabemos cómo son las mañaneras, Gonzalo, que replican todo lo que les conviene, lo ven, aunque sea un rumor, o lo inventan o se lo creen, siempre y cuando le lleve agua, ¿no? No, a ver, Marco. Todo esto fue un montaje por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, utilizando a Emilio Lozoya, que además tenía ya una muy mala relación con Luis Videgaray y con el gobierno de Peña Nieto, después de que lo sacaron de la dirección de Pemex a mediados del gobierno de Peña por su muy mal desempeño y por también las corruptelas que le encontraron para efectivamente, uno, poner la venganza del lado de Lozoya a cambio de impunidad y del otro lado darle los elementos al gobierno de López Obrador de hacer una persecución política de un montón de sus enemigos, comenzando por los priistas, luego los panistas y luego aquellos periodistas que fueran incómodos. Y con eso, tomar y crear esta propaganda, esta tramoya, en la cual todos eran corruptos menos ellos. Nada más te vuelvo a poner así, es corrupción la mediocridad, y es corrupción el acusar a gente y validar acusaciones en contra de gente para que te dé un beneficio político. Y eso es lo que estamos viendo en este momento desde el poder. Yo no entiendo cómo. Podrán ser unos pillos todos ellos, unos pillos, pero la acusación, la única que había para muchos de ellos, levantada ante la Fiscalía General de la República, terminó siendo, dice el presidente, también una mentira. Así es. Inclusive es delito también generar pruebas o poner todos los elementos para generar pruebas falsas. No más para que vean ustedes, si revisáramos la cantidad de mañaneras y de publicaciones del gobierno y de publicaciones de los propagandistas en contra de esta gente, ¿cómo le vas a decir a la gente? Bueno, la verdad es que hicimos toda esta propaganda y la acusación era falsa. No, y peor, Gonzalo, las penas todavía son más graves cuando se trata de servidores públicos los que están involucrados. Bien, no más para que veas. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, un abrazo, cuídate mucho, igual todos. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Pueden ser unos pillos todos estos, unos verdaderos pillos. Todos, absolutamente todos los que están involucrados en el caso Odebrecht y de Emilio Lozoya. Pero la prueba que tenían era falsa. Era la prueba que les dio el señor Lozoya. Miren en dónde más estamos. En un lugar en donde presumen mucho que la culpa es de los jueces. Pues a veces no es de los jueces, A veces es de una mano invisible. Imaginen ustedes cuál es. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús se puso a maldecir a las ciudades en las que habían realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que el sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma te hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Regresamos mañana a las 8:30 de la mañana. Van a hacer una gira, ellos, por los Estados Unidos, la primera en años. Van a estar en Nueva York, van a estar en Chicago, van a estar en Georgia, van a estar en Pensilvania, en fin. En un montón de lados se habrá que ir a verlos. Ojalá y los trajeran a México. Su show es una cosa extraordinaria. Es Massive Attack del Mezzanine de 1998. La canción se llama Teardrop. De esas lágrimas que terminan por quemar cuando van por la mejilla. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Muchas gracias. Buenos días.